Ahora seguimos con este asunto en donde ya estamos detenidos. Vimos una pequeña parte de la plenitud, la llenura del Espíritu. Estamos en la parte sobre los cambios, en la larga serie, ya que era una miniserie, pero ya se está alargando sobre nuestra identidad en Cristo. Al tema de la mente volveremos. Vimos, creo que fueron 2 domingos hablando de los efectos de la llenura y plenitud del Espíritu que nos ayuda a controlar nuestras emociones. Ya estamos detenidos con la voluntad. Y en la introducción a esto vimos que nadie tiene una voluntad dispuesta a venir a Cristo, absolutamente nadie. Cristo mismo lo dijo, ninguno puede venir a mí a menos que sea atraído, arrastrado, la palabra griega en Juan 6:44, y luego a menos que le sea dado en Juan 6:65 por mi Padre. Luego vimos que esta realidad de acudir a Cristo es en la invitación en Mateo 11. Venid a mí confiando en su obra salvadora, 100%, aprended de mí, esto es la mente, creyendo en Cristo y todas sus enseñanzas como maestro, y llevad mi yugo sobre vosotros, la triple invitación en Juan 11, en donde los mismos elementos de la fe salvadora, creer, confiar, entregarse, obligarse a Cristo como Señor, están señalados. Y hace 8 días vimos este asunto en relación con el señorío de Cristo en la salvación. Y primero vamos a leer en Lucas. ¿Ya lo tienen? En Lucas. Se me apagó esta maquinita. En Lucas, por favor. Nuevamente, el Evangelio según Lucas. Este texto lo vimos en parte hace 8 días y nos sirve de introducción. ¿Ya lo tienen? El 23 decía a todos, si alguno quiere venir y venir a mí y venir en pos de mí, son lo mismo, es acudir a Cristo con fe, con arrepentimiento, es la entrega al Señor. Dice, niégase a sí mismo, 3 elementos, la autonegación, tome su cruz, este misterioso fenómeno que volveremos a ver el día de hoy. Y esto es cotidianamente, no es de una vez por todas, es cada día. Y por último, la famosísima fórmula aquí, y se armó una gran controversia sobre esta palabra con un libro que publicó el pastor John MacArthur, sígame, ¿no? ¿Qué significa esto, el sígame? Y luego vienen las advertencias, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la salvará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se pierda a sí mismo? En una de las versiones corre peligro de sí, la antigua, o se destruye a sí mismo, la versión actualizada. Y por último, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y en gloria que es suya y la gloria de su Padre y con los santos ángeles, ¿no? Y ahora no pierdan de vista este texto. Lo vamos a ver otra vez un momento. Y pasamos a Romanos 10, por favor, en Romanos, en su capítulo 10. Y aquí comencemos de nuevo, ¿no? Con este texto en Romanos, que es el que vimos hace 8 días, que es el tema de la voluntad, y como vamos a ir viendo poco a poquito, lo vamos a ver en parte el día de hoy, analizando un poco más a fondo este punto, y lo veremos próximamente en una forma más amplia. En Romanos 10, ya lo tienen, este texto que es el más citado en un contexto evangelístico, la palabra de fe en el versículo 8, es la fe salvadora. Y de inmediato hay una explicación técnica de esta fe. Y esto es el tema de la voluntad, como vamos a volver a ver. Que estamos en Romanos 10, leyendo ahora en el versículo 9, que si confesares con tu boca, y literalmente es a Jesús, esto es el hombre Cristo Jesús, como, no es simplemente el Señor Curios, sino como tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
La promesa, por esto todos los textos usados en muchísimos grupos para evangelizar están centrados en esta promesa: serás salvo. Porque con el corazón se cree y técnicamente es para justificación, para que seamos declarados libres de culpa por la imputación de la obra de Cristo a nuestra cuenta. Dios nos trata como personas ya justas en virtud de la vida perfecta y la muerte de Cristo que fueron realizadas a favor de cada creyente. Mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judeo y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Y otra vez la fórmula: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego viene toda la maquinaria de la salvación. ¿Cómo van a creer en aquel de quien ni han oído? Los eslabones en la cadena, y culminándose en la condenación de los judíos por haber escuchado y rechazado este mensaje. Ahora comencemos aquí, escuchen bien. Esta confesión del señorío de Cristo, vuelvan a leerlo, ¿no? En el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o a Jesús como tu Señor, significa la voluntad nuestra entregada a su señorío, como vamos a ir aclarando nuevamente el día de hoy en una forma espantosa. Ahora, de entrada aquí, quiero bosquejar lo que esto implica de entrada, ¿no? Y tengo aquí 7 puntos. Primero, en relación con esta confesión implica forzosamente que Cristo es nuestra única esperanza, nuestra base de confianza, de salvación. Entonces, punto número 1, confesar a Cristo es confesarle como tu única esperanza, tu única base, tu única confianza de salvación. Y esto es el 100%. Hay otros argumentos en otros textos que hablan de la confianza en la carne. En Filipenses el argumento, y la confianza en la carne es cualquier cosa, cualquier persona que no sea Cristo, ¿no? Y confiamos el 100% con esta confesión en Cristo Jesús. No es a medias, no es parcial, no es un parte en Cristo, en parte en mí mismo, en lo que hago, en las obras, nada por el estilo. El 100% en Cristo, primero. Segundo, esto implica que estamos reconociendo su divinidad. A esto volveremos, ¿no? Porque es una tremenda controversia teológica en algunos círculos. Estamos reconociendo la divinidad, la deidad de Cristo, el hecho de que Cristo Jesús es lo que acabamos de cantar, Dios encarnado, ¿no? Que el que vino a salvarnos no es menos que la segunda persona de la divinidad. No tienes que ser teólogo ni entender los misterios sobre la Trinidad para entender que si fuera tan solo un hombre podría salvar, en el mejor de los casos, otro hombre. No podría salvar a una muchedumbre, ¿no? De lo más seguro, billones de personas que serán salvas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Llegando al día de juicio. Tiene que ser la persona que viene a salvarnos, tiene que ser a fuerzas Dios mismo, para que el valor de su obra sea infinita y para que pueda en su valor infinito salvar a cada quien, ¿no? Ahora, tercero, estamos, escuchen bien, afirmando con esta confesión de fe lo que el texto mismo señala: su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Eso de que creyendo en tu corazón, en el versículo 9, que Dios le levantó de los muertos, es toda su obra salvadora, que en síntesis trata, o mejor lo digo en pretérito pasado, trató con cada uno de estos enemigos. Borró nuestros pecados, ¿no? No olvidándolos ni pasándolos por alto, sino sufriendo él mismo por esos pecados. Borró nuestra culpa y la ira de Dios en contra nuestra. Venció la muerte. Dios le levantó de los muertos, ¿no? Y hay cantidad de textos y argumentos a lo largo del Nuevo Testamento sobre estos 3 enemigos, cada uno de los cuales fue vencido definitivamente por la obra salvadora de Cristo Jesús. Y aquí implícitamente en esta lista de 3 enemigos, el diablo
y el inframundo del diablo, incluyendo todo lo que llamamos la Babilonia de este mundo, en sus concupiscencias y soberbia, todo el paquete, ¿no?, de nuestros pecados y nuestros enemigos espirituales, todo fue derrotado, y la fe salvadora implícitamente es una declaración de que creemos en esa victoria, ¿no? Y así definitivamente para nosotros, de tal modo que la muerte ya no es muerte, sino victoria. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta implicación necesaria aquí, escuchen, estamos declarando lo que está en muchos otros textos. Y vean bien este punto, que este Señor, Cristo Jesús, es el juez de cada ser humano, y que todos los seres humanos son responsables ante Él, y a Él le tendrán que rendir cuentas en el día de juicio. Los argumentos para los que dudan de este punto, vamos hasta el capítulo 14, a este texto llegaremos de hoy en 8, pero véanlo, en 14:9, para esto mismo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Y el argumento al final del versículo 10, cada ser humano, incluso cada creyente aquí, hemos de estar ante el tribunal de ¿quién? De este mismo Cristo. Y el juramento divino en el versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto lo vamos a ver en los puntos sobre la esclavitud. Esto será forzado para los inconversos, obligados se van a doblegar y se van a someter ya a la mera hora del juicio, tan solo para que sean condenados eternamente. Pero los creyentes lo hacemos ahora, aquí y ahora, al invocarle como nuestro Señor, antes de llegar a ese juicio. Pero lo que estamos declarando en nuestra confesión pública de fe en Cristo es que creemos que Cristo es el juez soberano, y cada ser humano será eternamente responsable ante su señorío, ¿no?, ante su soberanía y ante su juicio. Ahora, en quinto lugar, estamos, escuchen bien, a confesar nuestra fe en Cristo. Estamos haciendo lo que el texto señala misteriosamente con este argumento sobre la boca y las palabras. Estamos haciendo una, vean, profesión pública de todo esto. La profesión que se hace aquí en el Nuevo Testamento es mediante el rito del bautismo por inmersión en agua. No hay nada de bautismo infantil. Todos los grupos que ahí están cada domingo tocando la trompeta, como son reformados. No, en su eclesiología y en su forma de ver estas ordenanzas, son católicos romanos y nada más. Nunca dejaron la iglesia católica en su modelo de iglesia, en la membresía de su iglesia y en el modo de practicar el bautismo. Son católicos romanos hasta el día de hoy y siguen aceptando este bautismo en las iglesias reformadas, presbiterianas, en todo el mundo, y persiguiendo hasta el día de hoy a los que son bautistas, ¿no? Están más que equivocados. Entre paréntesis, el berrinche. Estamos profesando un niño con agua rociada por encima de su cabeza. Eso es lo que ellos dicen que es el bautismo bíblico. No tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Es la base de una sociedad sacralista y la unión de iglesia y Estado y la imposición de una religión externa por sus líderes por encima de sus feligreses y nada más. Entre paréntesis lo digo. Pero en sexto lugar, al profesar, ¿y por qué el berrinche? Porque estos mismos grupos persiguieron hasta la muerte a nuestros antepasados anabautistas. Lo hicieron a lo largo y ancho de la Reforma, en la época post-Reforma incluso. Trataron de hacerlo en los Estados Unidos hasta que en la Constitución les prohibieron hacer eso. Pero en sexto lugar, estamos renunciando al confesar a este Señor cualquier otra lealtad
Estamos públicamente abandonando cualquier otro señor, incluyendo nuestro ego, como vamos a ver ahora, incluyendo nuestro yo, incluyendo el ídolo, ¿no? De nuestro egocentrismo y narcisismo. Estamos renunciando, lo vamos a ver de hoy en 8. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Significa que cada creyente se convierte voluntariamente en su esclavo, en el esclavo de Él. ¿Qué es esto? Es la voluntad. Como vamos a ver, las implicaciones de esto son una bomba atómica para los que nunca lo han entendido. Pero estamos renunciando a cualquier otro, incluso a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos como dueños de nosotros mismos para reconocerle a Él como nuestro Señor. Y en séptimo lugar, estamos entregándonos. Este elemento, la voluntad, entregándose a Cristo, invocándole como Señor, es un acto de submisión voluntaria de nuestra parte. Es un acto de obediencia voluntaria, como vamos a ver, ¿no? Pero esto no es de una vez por todas, sino de manera continua, perpetua, hasta el fin de nuestra peregrinación por este mundo. Ahora, el texto explica todo lo anterior en esta palabra, en el versículo 10 y en el versículo 9, que se repite aquí, la palabra corazón. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. El versículo 8, el versículo 9, si creyeres en tu corazón, a mitad del versículo. ¿Qué es esto? Lo que tenemos en el pizarrón. Mente, emoción, volición, los elementos de personalidad humana. ¿Qué es el paralelismo exacto o una fórmula sinónima para decir corazón? Y en el versículo 10, con el corazón. Con el corazón. ¿Qué es esto? Es el corazón capacitado por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Cristo como Señor, dice Pablo, salvo por el Espíritu Santo. Porque esto es un cambio, el más radical cambio posible de corazón. Ahora, el tiempo se nos está yendo y para concluir esta introducción, escuchen ahora algunos textos que dicen lo que acabo de decir. Habéis obedecido, esto viene en Romanos 6, habiendo sido antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. La fórmula doctrinal, aquella forma, ¿no? Es un molde, es un mensaje específico al cual fueron entregados por el Espíritu Santo, arrastrados, capacitados por Dios mismo, pero han obedecido, apunten al texto, 6:17 de Romanos, de corazón. Exactamente lo que este texto dice. Luego, aquel día de Pentecostés, cuando fueron convertidos 3,000, al principio son tan solo 120 en Jerusalén, dice que fueron, Hechos 2:37, tan solo escuchan, compungidos, convictos, convencidos, ¿no? Convictos y arrastrados, todo es todo un paquete en la palabra, compungidos de corazón. Clamaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Cuando estaban escuchando el mensaje y su reacción, compungidos, convictos, es convicción de pecado de corazón en el libro de los Hechos, repetidas veces. Y luego con aquel eunuco que quería ser bautizado en Hechos 8 y le hizo directamente la pregunta a Felipe, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? Y la respuesta, Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Esto es nuestro tema. La mente, las emociones, la voluntad, creyendo, confiando y entregándose de corazón. Si creyeres de todo corazón, bien puedes ser bautizado. El cuarto ejemplo, en el libro de los Hechos vienen estos ejemplos.
y hay un argumento sobre la conversión de los gentiles, y sin discutir el contexto no nos importa. El texto dice, la respuesta apostólica a los oponentes, los judaizantes, que Dios no hizo diferencia entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, sino purificando con la fe sus corazones, dice. Y el tema es un modismo. ¿Cómo es que sus corazones fueron purificados, regenerados, transformados? Es la reorientación del corazón a favor de Dios, pero purificando por medio de esta fe sus corazones, dice. Como si la fe tuviera la capacidad de cambiar el corazón. Y el quinto ejemplo, aquella mujer prosélito al judaísmo, Lidia, que vendía, ¿no? Ahí en Filipos es un tema increíblemente importante. Estaba ahí muy atenta, temerosa de Dios y oyendo la prédica apostólica de la boca de Pablo. Y el texto dice, el corazón de ella, el corazón de la cual, hablando de ella, el corazón de ella abrió el Señor para que estuviese aún más atenta, ¿no? Doblegándose a lo que Pablo decía. El Señor abrió, es el misterio en la parábola del sembrador, abrió el corazón, ¿no? Y luego en 2 de Corintios, como un acto de creación, el mismo Dios que dijo sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Escuchan, resplandeció en cada creyente para que creyera y confiara y se entregara a Cristo. Esto tiene que haber sucedido y eso es lo que sucedió. Resplandeció. Es una ilustración de las tinieblas a la luz, ¿no? Resplandeció en nuestros corazones. Y luego el tremendo argumento en Romanos 2, los grupos reformados dicen que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo infantil. No hay ningún texto bíblico en ningún lugar en la Biblia se encuentra lo que ellos dicen. Lo que se encuentra es lo que voy a leer. La circuncisión no es el prototipo o un rito que fue cambiado por el bautismo infantil en el Nuevo Testamento. No, la circuncisión es el gran símbolo de la regeneración del corazón. El que es verdaderamente creyente, ¿no? Y verdaderamente judío creyente es en lo íntimo, dice Pablo, y la circuncisión en Romanos 2 es la del corazón. No es en espíritu, no en letra, es del corazón. Es en Colosenses, la cirugía no hecha con manos. No, la ilustración gráfica del mismo punto. Una persona que cree en Cristo experimenta esta circuncisión de su corazón. Todos los textos lo dicen. Y es la obra del Espíritu Santo. No es un sacerdote católico ni ministro protestante rociando agua sobre la cabeza de un niño. Esto lo estoy diciendo porque para los que nos escuchan en internet, todo el mundo piensa que todo lo que se llama reformado es lo más bueno, es lo mejor y es por su ignorancia y nada más. Se reformaron a medias, nada más. Pero en su eclesiología, en sus conceptos de lo que es la iglesia, su membresía, sus ordenanzas, siguen siendo católicos romanos, con la excepción de no sujetarse al Papa hasta el día de hoy. Y sus iglesias se llenan como consecuencia de gente no regenerada y son los líderes en una apostasía mundial en los grupos protestantes, ¿no? A lo largo de ya, van desde la Reforma, ¿cuántos siglos? ¿No? Estaba leyendo la biografía de John Stott, me dio un susto. Esto es el año antes de mi nacimiento, 1955. Estaba ahí, quería estudiar para ser ministro en la iglesia anglicana, que es otra de estas iglesias supuestamente reformadas. Escuchan, Iglesia Nacional de Inglaterra busca un seminario en todo el Reino Unido,
En los círculos anglicanos no hay ningún profesor en ninguno de los seminarios que cree en la inspiración, la autenticidad, en la veracidad, ¿no?, de la palabra de Dios. Ni uno, dice John Stott. Y tenía que pedir licencia para meterse en una biblioteca y leer de libros de la época puritana, porque ninguno de los profesores en estos seminarios de la iglesia anglicana reformada de Inglaterra creía ya en esto. Ninguno. Increíble, ¿no? Apostasía total. Sigue así hasta el día de hoy, con muy pocas excepciones, y no vamos a discutir esto más. Entonces, ahora escuchen bien, dejamos esta controversia con los reformados sobre estos temas y pasamos a los grupos arminianos en todo el mundo, que dicen, ahora escuchen bien, que ellos creen en relación con esta fe salvadora, lo que creen es, escuchen esto, que la fe salvadora es creer y confiar y no tiene nada que ver con entregarse al señorío de Cristo. ¿Qué es esto? Es una negación abierta del Evangelio. Lo que dicen, lo vimos terminando hace 8 días, que una persona puede recibir y aceptarle a Cristo como su Salvador y no como su Señor. Que tú puedes recibir los beneficios de la obra salvadora de Cristo, creyendo en esa obra y confiando en dicha obra. Y nunca entregarte a la persona de Cristo como tu Señor. Y de ahí viene todo un tema que el resto del sermón les va a refutar, ¿no? El resto del sermón a estas personas les va a refutar por completo. Pero vean, lo que dicen es que creer es, o tener fe salvadora es creer y confiar, negando que significa entregarse, y que esto es para los discípulos. A esta controversia vamos a volver. Y hacen una distinción falsa entre un discípulo y un creyente, que no existe. Y luego enseñan, escuchan, lo que llamamos la creencia fácil. La creencia fácil, ¿no? Es el evangelio falso. 747 veces Cristo es identificado como el Señor en el Nuevo Testamento. Tan solo en el libro de los Hechos, lo vimos hace 8 días, 92 veces en el libro de los Hechos. Acabamos de leerlo aquí. La condición de salvación es la confesión del señorío de Cristo. Es lo más fácil. No tienes que saber nada, salvo saber leer. Nada más para entender que es una confesión de su señorío que acabo de resumir en varias implicaciones. Es algo tan fuerte que en 1 Corintios 12 el argumento es: nadie puede hacer esto sino por el Espíritu Santo. Por eso la salvación es por gracia. Porque es la gracia de Dios, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora buscan en Lucas, en su capítulo 9, por favor. Y por eso, fíjense bien lo que estamos diciendo. La salvación no es por obras. Dicen, no, su argumento es, si esto significara reconocerle como tu Señor, esto sería la salvación por obras. Eso es lo que dicen estos grupos, ¿no? Sin discutir el arminianismo. Pero no es la salvación por obras, sino es el milagro de la gracia de Dios. Por eso dijo Cristo lo que vimos hace 2 domingos: ninguno puede venir a mí a menos que le sea dado. ¿Qué es lo que se le tiene que dar? La capacidad de doblegarse, la capacidad de creer, confiar y entregarse. Por eso cantidad de textos, no los vamos a repasar. Efesios 2, 8 y 9
por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es neutro en el griego, se refiere a la gracia, la salvación y la fe, no es de vosotros, todo el paquete es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como vamos a ver ahora, esto resulta tan difícil. Es el tema que surgió en el pleito en relación con el joven rico. Buscan en Lucas 9, ¿no? Cuando los discípulos se dieron cuenta de que el joven rico tenía que doblegarse, dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Cristo dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Y la salvación es por gracia, porque nadie puede salvarse por sus propias obras, tendría que guardar toda la ley sin fallar en ningún punto, si fuera por obras, y nadie puede ni siquiera doblegarse, ni entregarse, ni creer el evangelio sin la gracia de Dios. Nadie. Entonces, esto es el prefacio a lo que vamos a ver. Algunos van a ver esto. Eso es una bomba lo que vamos a ver aquí. Y luego piensan, no, esto es tan difícil. Hay personas que vienen aquí, y llevo años escuchándolo. Un hermano muy querido salió de uno de esos grupos arminianos y pasó por un periodo de tiempo, por varios años, me decía, hermano, esto es más difícil. Y luego, 2 meses después se me acercaba, hermano, esto el evangelio es lo más difícil, ¿no? Yo nunca me imaginaba que fuera tan difícil. Y luego le cayó el 20 y dijo, es tan difícil que tiene que ser por gracia. Uh-huh. Pero la gracia no quiere decir que sea fácil. No, y eso es lo que los grupos arminianos no quieren entender. Ahora, comencemos. Se acabó la introducción. No vamos a tardar aquí. Lucas 9, ¿ya lo tienen? Con este texto empezamos. En 23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, 3 puntos, negarse a sí mismo, tomar la cruz y el famoso sígame, ¿no? Y luego 3 advertencias sobre los que no lo hacen. Ahora rápido, ¿qué quiere decir este paquete? Lo vimos hace 8 días. Negarse a sí mismo es todo lo anterior como dueño de sí mismo, ¿no? La negación del ego o el yo, que tomó el lugar de Dios como el gran ídolo del corazón de cada ser humano en la caída de Adán y Eva, ¿no? Y la raíz del pecado del hombre es su propio ego y yo dominando y controlando su vida. Hay que decir no a mí mismo, a mi ego, a mi yo, porque si voy a seguir a otro, lo vamos a ver con el asunto de la esclavitud de hoy en 8. Un esclavo no tiene voluntad propia en virtud de ser esclavo. El término usado más a lo largo del Nuevo Testamento para hablar de los creyentes no es ni creyente ni discípulo, sino esclavos del Señor Jesús. Pero de eso se trata, ¿no? Negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz. A esto volveremos. El gran símbolo de lo que esto cuesta, ¿no? El símbolo incluso de crucifixión. El símbolo incluso de muerte al viejo hombre en el contexto de la lucha en el proceso de santificación. El gran símbolo, ¿no? De lo que sucede en la vida de cada creyente es un proceso cotidianamente en donde la persona se muere, ¿no? Cada día a sus deseos, a sus propósitos, a sus sueños, ¿no? A su propia voluntad, a sus propias metas. Se muere esta persona, ¿no? Como si estuviera crucificado, como vamos a ver, a esto volveremos. Y luego el sígueme, que es el discipulado. El discipulado y las 3 razones por las cuales las personas no cumplan, las vimos hace 8 días. Primero, porque quieren salvar sus vidas. ¿Qué es esto? Controlar sus propias vidas en este mundo. O porque quieren ganar algo de lo que este mundo les ofrece, es el cambalache, a cambio de su alma, ¿no? Acepten lo que el mundo les ofrece. O tercero, porque les da vergüenza, ¿no? Estos son los puntos que vimos terminando. Ahora, el argumento que vamos a discutir dice que este punto, autonegación, negarse a sí mismo en esta triple fórmula, es algo universal. No es algo excepcional, no es algo para tan solo los que quisieran ser
discípulos, ¿no? Estoy buscando aquí la cifra exacta. Se me escapó aquí en mis apuntes, espérenme. 269 veces en el Nuevo Testamento los creyentes son identificados como discípulos. Entonces, por eso es universal. No hay excepciones aquí. Dice, no, tú puedes creer en Cristo y nunca ser su discípulo. Ese es el mensaje falso. ¿En cuántos grupos evangélicos de hoy? No, tú no vas a ser su discípulo, sino él va a ser el mago, el genio, ¿no? Que sale de la botella para hacer todo lo que tú quieras. Te va a ayudar el Todopoderoso para ayudarte a hacer lo que quieres con tu vida, tu mejor vida ahora y todo ese rollo. Es pérdida de tiempo comentarlo, pero yo me atrevo a decir, en el 90% de las iglesias evangélicas en esta gran ciudad de México, el día de hoy, a esta hora, están hablando así a los feligreses. Nada de esto. La autonegación es universal. Nadie puede entrar al reino de Dios sin negarse a sí mismo. Primero, es intencional. Esto es un gran tema que vamos a discutir a fondo de hoy en 8 con estos conceptos de esclavitud. Es intencional, es esclavitud voluntaria. No es accidental, no es por casualidad, no es algo que sucede, quién sabe cómo. No. Es por eso que muchas personas antes de ser convertidas, mi testimonio 1000 veces le decía no a Dios. Sobre este punto le decía no. Y después, sí. Es universal, es intencional, es tu propia voluntad. Guarden en mente el punto que dice no a ti mismo. Y tercero, es mortal. Todo el simbolismo de la cruz lo indica. Pero no es para suicidarte, no es el suicidio espiritual, no es clonación, no es tú eres borrado y Cristo toma tu lugar y tú dejas de existir. Todos estos libros de Watchman Nee, quién sabe cuántos más que proclaman estas tonterías. No, y muchos dicen, entre paréntesis, dicen, ¿cómo es esto de que esto es nuestra miniserie? Somos destinados a ser la persona que Dios quiere que seamos en nuestro carácter, hechos semejantes a Cristo, en toda una lista de cosas. Las cosas viejas pasaron, esa es la miniserie, todas son hechas nuevas. Y la gente dice, no, esto se me hace como, no es borrón y cuenta, no es borrón. Y ya no existo, ¿no? Y estoy exterminado, o es como un tipo de posesión no demoníaca, sino posesión divina, en donde Dios toma posesión de mí, yo dejo de existir. Dice, ¿qué es esto? Esto no sería la salvación en ningún caso, si fuera así el asunto. Entre paréntesis lo voy a decir, ¿no? Hay 3 personas en la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3. Sin discutir la palabra personas. Cada uno tiene mente, emoción y volición. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios y la imagen moral de Dios en parte es intelecto, emoción y volición. No vamos a discutirlo más. Estas 3 personas están completamente de acuerdo en sus características, atributos, cualidades divinas. Cristo posee cada uno de los atributos de Dios. El Espíritu Santo también en el misterio, ¿no? Y no es como si traes una Biblia de 1960, que es una buena traducción, en este punto están más que errados. No es uno somos en ese texto en Juan, no, es una cosa. Es neutro en el griego, una cosa somos, una sola. No es que el Padre es el Hijo, no es lo que enseñan los unitarios o los antitrinitarios, tampoco. Una cosa, en una sola esencia divina tiene las mismas cualidades y características. Y son 3 personas distintas. Y así cada creyente está destinado a ser hecho semejante a Cristo sin dejar de ser una persona distinta. Es increíble el argumento. Entre paréntesis lo estoy ilustrando, ¿no? De que no es clonación, es mortal esta autonegación, porque es un tipo de muerte personal
pero que resulta en resurrección espiritual. ¿No? Es muerte y resurrección. Entonces, rápido, es universal, intencional, mortal. El viejo hombre es el que muere. La vieja identidad, en muchísimos aspectos, la vieja personalidad, no es aniquilada ni exterminada, sino en la metamorfosis, la palabra griega, transformada la personalidad. Y es algo continuo, perpetuo a lo largo de nuestras vidas. Ahora, vamos a discutir esto, lo sigo diciendo, perdónenme, ¿no? Ahora vamos aquí mismo a Lucas 9, y en el tiempo que nos resta, todos sus argumentos son en forma directa, ¿cómo esto, qué es lo que esto significa? De manera preliminar, lo vamos a ver más de hoy en 8. En Lucas 9 estamos, ahora vamos más adelante, aquí mismo, y vienen 3 ejemplos. Sin discutir la secuencia, los evangelios están enredados, hay muchos debates acerca de secuencias y el tiempo. Es en la providencia divina que todo esto viene aquí en el mismo contexto del mismo capítulo. Muchos dicen que estos 3 ejemplos escucharon lo que estamos diciendo y leyendo y afirmando aquí, ¿no? En un punto posterior o anterior, mejor dicho, escucharon esto, ¿no? Porque luego vienen 8 días y más cosas. Pero llegando al final de este capítulo, hay 3 hombres que se presentan frente a Cristo y le quieren seguir. Y estos 3 ejemplos son buenísimos porque nos ayudan de inmediato a ver a nuestro Señor Jesús aplicando la enseñanza, ¿no?, didáctica en el proceso aquí del evangelismo al caso de cada uno de estos 3 hombres. Y estos 3 hombres son considerados como clásicos, ejemplos representativos, ejemplos del discipulado falso. Son ejemplos del tipo de autonegación que Cristo exige en los versículos 23, 24, ¿no? Y 25 y 26, lo que estábamos leyendo, son ejemplos de los que se enfrentan con esto, pretenden seguirle y no pueden. En este sentido son terribles ejemplos, son terribles advertencias de hasta cuál punto una persona puede estar estos habían escuchado lo suficiente para llegaron a decir, me voy a él y me voy a entregar, voy a cumplir con las exigencias, me voy a arrepentir y voy a creer en él. Y aquí están tratando, podríamos decir en algún sentido, de hacer una confesión de fe, estar frente a Cristo mismo, presentándose, diciendo, te vamos a seguir. Ahora vean los ejemplos. En el 57 aconteció que yendo ellos, uno, en otro texto es un escriba, este cuate, le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que, esa es la versión antigua, que fueres, te voy a seguir a donde vayas. ¿No? Y la respuesta, no. ¿Por qué? Vamos a verlo un momento, porque no entiende lo que le va a costar. No, tú no puedes seguirme. El segundo, en 59, y dijo otro, ahora, ahí vienen esos 3, el primero se presenta, yo te voy a seguir, no. Y Cristo voltea al segundo y le dice, y tú, sígame. Tú, sígame. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué es esto? Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierran a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el primero no entiende lo que le va a costar. El segundo tiene obligaciones conflictivas, responsabilidades conflictivas que le impidan, que le obstaculizan. Y Cristo le dice a este, no. Y le dice algo fuertísimo, como veremos. Y en 61 el tercero, entonces también otro le dijo,
Ahora, viendo lo que pasó con los primeros dos, esto dice, yo sí, te seguiré, Señor. No, los tres, misteriosamente, usan la palabra Señor, sin entenderla. ¿Cómo vamos a ver? Los tres repiten la fórmula, hay que decirle Señor, ¿qué les digo Señor? ¿No? Sin saber de lo que se trata. Entonces, estos que con la oración prefabricada, tú vas a repetir las palabras mágicas y te vas a salvar. No, esto nunca ha sucedido. Nunca. Si son a de veras convertidos es de corazón y todo el rito de prefabricar la oración es un engaño. Escuchen cómo lo estoy diciendo. En 61, te seguiré, Señor, mas déjame. La palabra aquí es muy fuerte. Permítame. Primero, tengo algo que hacer. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, el verbo aquí es presente continuo, y sigue mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora, aquí hay 3 ejemplos que nos sirven aquí para entender de manera directa las implicaciones del señorío de Cristo, ¿no? Y no podemos tardar con estos ejemplos. Rápido los vamos a comentar. Primero, que se presenta como un voluntario a donde quiera que vayas, yo voy. Y la respuesta, no puedes ir conmigo a ningún lado. ¿No? Para efectos prácticos le corrió. Para efectos prácticos le dijo, no, tú no puedes seguirme a ningún lado. ¿No? ¿Por qué no? Porque las zorras, las aves tienen en dónde y yo no tengo ni en dónde reclinar mi cabeza. ¿Qué es esto? Que eso le da a entender, es un tema rápido, lo estoy resumiendo, que te va a costar más de lo que tú estás dispuesto a pagar. ¿No? La salvación es por gracia, pero te puede costar todo seguirle a Cristo. Y este hombre, sin discutirlo a fondo, no entiende lo que esto significa. Y el argumento es, tú vas a perder, ¿no? Hasta tu vivienda. Él está insinuando todo un trasfondo desconocido para nosotros. Serás echado fuera de tu casa, de tu cama, lo más seguro de tu trabajo. Hasta pudieras perder tus pertenencias. Hasta en un momento dado te pudiera costar la vida misma, joven. Y como tú no me entiendes, no me puedes seguir a ningún lado. Y el punto, las personas que pretenden entregarse a Cristo sin entender lo que les puede costar, no pueden ser sus discípulos, ni lo son. Y lo sigo diciendo, sin la gracia de Dios nadie puede enfrentarse con esto. Esta clase de autonegación es demasiado. Y Cristo conoce el corazón en cada entrevista evangelística, hay todo un trasfondo. Cristo sabe todo sobre cada una de estas personas. Y lo que les dice va al grano de lo que es el obstáculo. Y aquí él se da cuenta y evidentemente se fue. Ahora el segundo, otro se presenta, ¿no? El primero como voluntario y al otro le dice Cristo, tú sígame. Y este cuate saca el pretexto, déjame primero que vaya y entierre o a enterrar a mi padre. Si estaba vivo o muerto, no importa su padre. Si acababa de morir o no, eso no importa. Este hombre mete de por medio una responsabilidad, una obligación que cada judío tenía que cumplir, incluso una responsabilidad religiosa bajo el judaísmo, ¿no? El quinto mandamiento va de por medio. Permíteme primero hacer algo para un judío y para quizás cualquiera de nosotros, lo más importante, un funeral digno, ¿no? En un momento dado, si
si acababa de fallecer o si estaba, muchos dicen que estaba aún vivo y argumentan sobre los tiempos de los verbos aquí en el griego. Pero el punto es, este hombre pone algo primero. Y aquí algo importantísimo primero. Y Cristo no cede ni siquiera ante el quinto mandamiento. Insiste en el primer mandamiento. Y dice, no, tú tienes que seguirme. Y no, él dice, yo tengo algo que hacer, déjame. Tan solo estoy pidiendo licencia y permiso para hacer tal o cual cosa. Entre paréntesis, lo veremos hoy en 8, en cada congregación, en cada iglesia, hay cantidad de personas. Yo quiero permiso para ausentarme los domingos por un tiempo indefinido. Yo quiero permiso para ir a otro lugar en donde ni siquiera hay una iglesia. Yo quiero permiso, y la lista ni nos interesa aquí. Y piensan que, con que los pastores no me lo prohíban. Está bien. Todos los grupos cristianos, ¿no? Luchan constantemente con lo que estoy señalando aquí. No hay excepciones. Y estas personas son muy parecidas en muchos casos como esta persona, ¿no? Tienen muchas personas algo que hacer primero. Déjame hacer tal o cual cosa primero. Y esto lo estoy diciendo aquí, esto es de entrada a la vida cristiana. Primero tengo algo más importante que hacer. Y lo sigo diciendo. Y después lo mismo sucede con cantidad de personas. Tengo algo que vivir, algo que experimentar, algo que disfrutar, algo que ganar, algo que hacer, algo primero. Y el argumento es el yo, el ego, y ese algo van primero. Y la respuesta de Cristo, deja a los muertos que entierran a sus muertos. Directamente al grano va la respuesta. Cuán fuerte, ¿no? El argumento, no hay dos esferas aquí, vivos y muertos. Hay dos dimensiones espirituales aquí, los que están vivos para con Dios por medio de Cristo y los que están muertos para con Dios. Hay dos esferas aquí, la vida espiritual, la muerte espiritual. Y todos los que no se someten a mí están muertos espiritualmente. Todos los que no se sometan, los que no se niegan a sí mismos, los que no dicen no a su ego, a su yo, no están vivos para con Dios, están muertos. Y así condena a su papá, a la familia en conversa, a todos los demás en el panorama. Porque ellos ponen algo de por medio en el asunto. Están muertos para Dios, muertos, ¿no?, para Cristo. Están tratando de salvar sus vidas y terminan perdiéndolas. Y el punto, no hay ninguna cosa que tú puedes poner de por medio. A esto volveremos, es algo fuertísimo. Nada de por medio en el asunto. Nada que pertenezca a la esfera de este mundo. Nada que pertenezca a lo que sería tu familia, incluso extendida, ¿no? Es increíble las personas. Todos quisiéramos evangelizar a nuestros hijos y verlos convertidos. Es increíble las personas, dicen ser creyentes, echan a perder sus vidas tratando de arreglar los problemas en la vida de sus hijos. No voy a decir más. Ponen a sus hijos, a sus seres queridos, es su educación y tienen que estudiar en el extranjero, y no estamos condenando a ninguna persona con las ilustraciones, pero las personas están dispuestas a echar a perder todo el asunto en su relación con Dios, poniendo y metiendo de por medio a sus hijos. Lo vamos a ver un momento. Dice Cristo, el que ama padre, madre, hijos, hijas más que a mí, no tan solo no es digno de mí, no pueden y no son mis discípulos. Entonces la sombra de la cruz cae sobre todo, como veremos en un momento.
Y por último, el último voluntario, pero no comprometido tampoco, ¿no? Escuchando lo anterior, este cuate quería enterrar. Caramba, el maestro le dijo que no. Y entonces lo voy a modificar un poquito y le voy a pedir licencia para por lo menos despedirme. No quiero esperar hasta el fallecimiento de mi papá. No, si estaba aún vivo, el otro estaba un tiempo indefinido de por medio. No, dice esto, nada de esto. Tan solo me quiero despedir de mi papá, de los de mi casa, dice. Déjame a que despida, y otra vez la palabra primero en nuestra versión antigua. Déjame hacer esto primero, tan solo quiero despedirme. Y lo que todo lo demás indica, esto es la despedida prolongada que nunca se acaba. Y aquí representativamente, no, Cristo dice, no, si tú vas a poner tu mano al arado, y aquí esto es el argumento, entregarte a mi señorío. Si tú vas con tu mano, esto es tu voluntad entregándote a mi señorío, y tú vas a agarrar este aparatito para trabajar en el campo y sembrar la semilla y predicar el reino de Dios, lo que viene después, el gran simbolismo de la agricultura, ¿no? El modismo evangelístico. Vimos hace años, ¿no? Las ilustraciones del modelo evangelístico militar, del modelo evangelístico del atletismo, del modelo evangelístico aquí es de la agricultura, de la parábola del sembrador, el ejemplo. Has agarrado el aparatito, pero estás mirando hacia atrás. Sigues mirando hacia atrás. Y esto es la persona que tiene la intención de hacer algo que no hace. Quiero despedirme de los de mi casa. ¿Quiénes son? Familia, amigos, relaciones, ¿no? La familia extendida, la lealtad dividida. En Santiago 1 es la persona de doble ánimo, de doble corazón, en donde quiere hacer dos cosas y servir a dos señores, y esto nadie lo puede hacer. Y dice, los que siguen mirando hacia atrás, no son aptos para el reino. Poner tu mano en el arado, entregarte a mi señorío, convertirte en, como vamos a ver de hoy en noche, en mi esclavo voluntario, exige toda tu atención, toda tu concentración, todo tu esfuerzo, en forma persistente, sin ningún obstáculo de por medio, ninguna distracción, ni siquiera en la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre pedregales y el que fue sembrado entre espinos, ¿no? Y los ejemplos son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora vamos al capítulo 14, Lucas 14, y con esto nos vamos a conducir a concluir, pero aquí todo lo anterior, que fue una bomba atómica de Hiroshima, ahora viene una bomba atómica de los rusos y los gringos y los chinos, o sea que sus bombas atómicas, una de esas bombas atómicas modernas es como del poder de 100 de Hiroshima, ¿no? Ahora vienen bombas atómicas modernas, en lo que vamos a ver para terminar. ¿Listos? Ahora vamos a dar lectura aquí, hay que apurarnos para concluir. 14, Lucas 14. ¿Listos? Esto es después de la parábola de la gran cena. Es la parábola que enseña dos llamamientos, ¿no? Uno ineficaz y el otro que termina forzándolos a entrar, ¿no? Sin discutirlo. Y de inmediato, muchas gentes en 25 que escucharon de la parábola de la gran cena, iban con él, después de la enseñanza parabólica sobre un llamamiento que fracasa y el otro en donde el Espíritu trae a los mancos y pobres y cojos y ciegos y los mete, ¿no? Lo que vimos en la miniserie sobre los milagros y las parábolas. Ahora vean su aplicación.
Muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo, ahora vienen más bombas atómicas. Si alguno viene a mí y no aborrece la lista, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y no voy a decir más, ¿no? La lista queda incompleta. Es la familia extendida, cercana y lejana. Vean, y dice, aborrecen. Eso es poca cosa, como vamos a ver. Y aún también y se puede traducir propia vida, aún su propia vida. En otros textos, su vida en este mundo. No puede ser mi discípulo. Por primera vez no puede. Comenzamos todo este asunto con ninguno puede, hace 2 domingos. Ahora, luego la siguiente ilustración. Y todo aquel que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede. Es lo que decíamos, volveríamos esto de la cruz. No puede ser mi discípulo. El discípulo que se compromete a seguir al maestro. No puede. Y luego las ilustraciones. Cualquiera de vosotros que queriendo edificar una torre no cuenta primero asentado los gastos y tiene lo que necesita para acabarla, porque después de que haya puesto el fundamento y no puede acabar los cimientos, se queda ahí no inconclusa la obra. Y todos los que lo vieron no comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Primera ilustración de tremenda advertencia. Y segunda, ¿o cuál rey? Habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose, no se va a sentar primero y no va a consultar, no va a hacer cuentas, ¿no? Es lo mismo, sentándose para hacer cuentas en 28 y aquí sentándose con sus consejeros para ver si tienen lo suficiente para salir al encuentro y después de hacer las cuentas resulta que es 10,000, ¿no? Y el que viene en contra tiene 20,000, 2-1. De otra manera, cuando al darse cuenta después, si no se dio cuenta al principio, está lejos y saca la bandera, ¿no? Rogando por la paz, enviando una embajada para hacer negociaciones, ¿no? Y para rendirse, de obligarse. Así pues, la conclusión. Cualquiera de vosotros que no renuncia, y esto ya es la tercera cosa en la lista, todas las cosas que posee, por tercera vez lo dice, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere, se vuelve insípida, se vuelve desvanecida. Mucha gente, esta ilustración está por todas partes. Sacaron sal del mar muerto, venía contaminada en una forma espantosa con otros elementos químicos que con un paso de tiempo la sal se volvía insípida y perdía su valor. Y dice, si esto sucede a la sal, ¿con qué se puede sazonar algo? Esta sal no sirve, vean en 35, no sirve para la tierra, ni porque la usaban incluso en un contexto agrícola, ni para el abono, maladar en la versión antigua, en algunas versiones es gráfica la ilustración, no sirve ni como para estiércol, para fertilizar. No, incluso se vuelve algo peligroso en su composición química hasta que se ven obligados a arrojarla, echarla fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Advertencia, ¿no? Ahora vamos a discutir esto y vamos a concluir. Hay muchas cosas aquí, pero las vamos a resumir porque nos ayudan a entender todo lo anterior. Ahora, primero, el simbolismo aquí nuevamente de la cruz, ¿no?
que en 27, los que no traen esa cruz no pueden ser mis discípulos. Es una ilustración gráfica de lo que hemos estado diciendo. El punto más importante, quizás, si entendemos lo que significa esta cruz, es nuevamente el aspecto voluntario, ¿no? Como vamos a ver, ¿quién va a decir no a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, para poner a Dios primero? Esto es la persona haciéndolo con su voluntad. ¿Quién va a tomar esa cruz? Nadie la tomaba voluntariamente en aquel entonces. Esto nunca sucedió, salvo en el caso de nuestro Señor. Pero aquí es voluntario. La persona toma la decisión de cargar el instrumento de su muerte. Voluntariamente lo hace. Toma su cruz, la última actividad de una persona muy cerca a la muerte, tomando la cruz. No, se la entregaron a esta persona. Y sus últimos esfuerzos consistieron de usar toda su energía, toda su fuerza física para lograr algo que tan solo sabía: con esto lo que estoy cargando me van a matar llegando al lugar indicado. Mis esfuerzos han de ser usados para efectuar mi muerte. Pensarían, no, tratarían de deshacerse. No, aquí no. Este esfuerzo arduo, pesado, tan difícil que hasta nuestro Señor Jesús mismo se cayó, se colapsó físicamente. Es el símbolo de algo tan difícil. La cruz. Es la muerte de la vida egoísta, es la muerte de la vida narcisista, es la muerte a la vida dominada por el yo, es la muerte del viejo hombre. La vida cristiana es la lucha cotidiana de cada creyente. Es co-crucificados con Cristo, es el símbolo de esta autonegación y entrega a Cristo. Para que sea entendible, lo veremos hoy en 8, es el esclavo asignado a hacer cantidad de cosas que jamás habría voluntariamente hecho estas cosas como esclavo, ¿no? Pero el punto, este discipulado exige una devoción total. En primer lugar, aquí vamos a hacer la lista. Una devoción total, en primer lugar, por encima de cualquier ser querido. Lo que acabamos de leer, número 1 aquí. En segundo lugar, por encima de uno mismo, lo que estoy ilustrando con la cruz, por encima de uno mismo, ¿no? Una devoción total a su Señor, incondicional, por encima de uno mismo, aún su propia vida. Esa es la frase en el versículo 27, la última frase. Y por último, por encima de cualquier posesión, aquí voy a poner cualquier cosa material, ¿no? Para que esto sea más entendible hoy en día, por encima de todas sus posesiones, todas sus, entre comillas, pertenencias. Y 3 veces Cristo dice, punto número 1, los que no hacen esto no pueden ser mis discípulos en relación con seres queridos. Los que no lo hacen con sí mismos, consigo mismos, no pueden ser mis discípulos. Y los que no lo hacen con sus pertenencias, en cada caso se quedan descalificados. Comenzábamos esta parte de la miniserie con ninguno puede venir a mí si no les sea dado por el Padre. Juan 6. Y luego Cristo identifica a estas personas en la ilustración que acabamos de mencionar como sal que ha perdido su función. Como sal que ya no es útil.
¿no? Y nuestra función en esto es como luz y sal. En el Sermón del Monte la misma advertencia viene igual, pero dice, no, las personas que ponen a sí mismas o sus seres queridos o alguna cosa de este mundo por encima de mí, no son personas útiles en el reino de Dios. No son personas que sirven para algo, no sirven para nada, ni como la ilustración, ni para el abono, ni para estiércol, nada, no sirven. Y luego peor, la advertencia, la sal, la arrojan, la echan fuera, la pisotean en otros textos. Hay que tirarla. Y invariablemente las personas que hacen una profesión de fe en Cristo y meten esto o cualquier de estos puntos de por medio, terminan apostatando, terminan abandonando su profesión de fe al enfrentarse con el costo, al enfrentarse con los seres queridos, al enfrentarse con el conflicto, como vamos a ver en un momento, espiritual que Cristo pinta aquí. ¿No? Y dice, nuestro Señor lo dice, no, estas personas no sirven para nada. Y esto es la historia del cristianismo, es la historia de cada iglesia, ¿no? A lo largo de 2000 años se han filtrado millones de personas al cristianismo, a las filas de muchas iglesias, todas en algún sentido, luchan con esto. Y es que no tenían oídos para oír desde un principio, no querían entender lo que dice al final en el 30. No entendieron. Y cuando lo entendieron, se echaron para atrás. Y el tema sigue siendo la voluntad, ¿no? Y la plenitud del Espíritu. y nuestra voluntad entregada a su voluntad, ¿no? Entonces las dos ilustraciones en forma rápida, no podemos detenernos. La del constructor impulsivo, algunos dicen necio, ¿no? Este cuate con su empresa, ¿no? Pretende construir sin discutir si es grande o pequeño, ¿no? La obra. Este constructor impulsivo que no comienza analizando lo que va a tener que gastar. Y la ilustración es muy conocida, es la de, en el Nuevo Testamento somos pescadores, soldados, atletas, campesinos, y aquí arquitectos, incluso de una palabra griega, arquitectos, ¿no? Se suena igual, viene el argumento. Estamos construyendo algo, pero no es un edificio. Una persona que pretende construir un edificio, hagan la lista. Una torre es la idea aquí, quizás. Un plan, ¿no? El arquitecto hace su plan. Una lista de gastos, el dinero, los cálculos, todo el dinero necesario. Luego el tiempo, y ni se trata aquí de permisos no voy a decir nada sobre permisos, que vamos para 2 años en la gran ciudad de México con miles, yo digo, probablemente cientos de miles de permisos de construcción. Los permisos detenidos en alguna oficina del gobierno, no voy a decir más. Oramos por el gobierno, es una ilustración, perdónenme. El tiempo necesario, calculando hasta los permisos atrasados, ¿no? Y luego el trabajo para construir, ¿no? Y la fecha, en tal o cual fecha acabaremos y vamos a perseverar hasta acabar la obra. Un edificio útil, servible, ¿no? Etcétera. Esto es la ilustración. Y dice que los que no quieren sentarse a calcular lo que les puede costar seguir al maestro,
van a perder su inversión. Van a perder su tiempo. Van a perder sus ilusiones y sus sueños. Van a perder sus almas. Esto es tan solo una ilustración. En el Nuevo Testamento estamos construyendo por encima del cimiento de Cristo una vida cristiana con la meta de que en un futuro seamos castillos y muros en el templo celestial, la ilustración, ¿no? Ilustrativa, simbólicamente hablando. Y los que no tomen en cuenta que de eso se trata seguirle, que Cristo va a reedificar, reconstruir, rehacer tu vida, y no va a ser en ningún punto semejante a la que tenías anteriormente. No es reconstruir, es dinamitar el edificio que existe y enterrar las ruinas, y en el simbolismo de la resurrección espiritual y el bautismo es el funeral de aquello, y comienzas a vivir una vida nueva en donde Dios nos está reedificando una morada espiritual. Todo el simbolismo del tabernáculo, el templo, la iglesia y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Todo esto va de por medio en el argumento. Y la gente pensaba, yo tan solo quería no ir al infierno. No pensaba en otra cosa, en esto de la salvación. Porque te enseñaron una mentira que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. O sea, si fuéramos a hacer una encuesta, vamos a hacer nuestra encuesta. No es para enjuiciar a ninguna persona, es para determinar si encontramos a alguien que quiere ir al infierno. Hasta los que no creen en el infierno van a levantar la mano, no, yo no quiero ir. Y piensan que de eso se trata la salvación. Y luego viene esta ilustración del guerrero, ¿no? El que sale, se llama el guerrero derrotado, ¿no? O el soldado que se tiene que rendir y entregar al enemigo. De eso se trata, ¿no? La última ilustración. Y el argumento aquí es aún más grande. Dicen, no, estos que se convierten en mis discípulos, en mis creyentes, se van a meter de por medio en un conflicto cósmico, en donde la guerra no es nuestra, es la de nuestro Señor. Y los que no lo entienden van a salir al campo de batalla, se van a meter en un conflicto espiritual en donde serán derrotados así de fácil. Es 2-1. No, y el tema aquí es espantoso. Se van a meter en un conflicto con su propia carne. Se van a meter en un conflicto con el diablo mismo y sus huestes, ¿no? Se van a meter en un conflicto espiritual con el inframundo, con la Babilonia de este mundo, con lo que está por fuera y por dentro. Todo esto está en contra del reino de Dios, en contra de que se entregan a de veras al Señor, en contra de que se comprometan con Cristo, en contra de que hagan algo útil con sus vidas. Oye, la gente, esto no me hablaban. En la campaña evangelística no me dijeron nada de esto. ¿Qué es esto? No, yo no lo sabía. ¿A de veras no? A estos les es otorgado el privilegio de pelear. Ajá. Como buenos soldados en una guerra para la honra y la gloria de su Señor.
en donde hay una victoria garantizada, en donde son siempre en algún sentido más que vencedores, en un combate, en una lucha cotidiana, en contra de sí mismos la lucha, en contra de su cobardía, en contra, y la lista, de su carne, en contra de su propio pecado. Están luchando en esta, la guerra santa. Y va de por medio los propósitos de su Señor. Por armas de justicia diestra. Y todo lo que vamos a volver a ver dentro de poco, volveremos a esto de los soldados y el casco y el cinturón de la verdad, ¿no? Y el escudo de la fe y estas sandalias tan especiales del Evangelio de la paz, botas de guerra es lo que son de un soldado romano en la ilustración. Pero el punto, no me gusta nada de esta guerra. Yo no sabía de qué esto se trataba. Y Cristo predicaba esto. Hay que buscar en dónde predicaba lo que estos andan predicando de lo fácil. En donde hablaba de, es tan sencillo como pasar al frente y repetir la oración prefabricada o levantar la mano y decir, yo sí quiero ir al cielo. Ahora terminemos. Ahora hay que poner esto en un contexto para concluir. Escuchen ahora con una lista de conclusiones. Por el momento terminamos el día de hoy. Y la primera conclusión es, estas cosas sorprendieron y dejaron a muchos de sus seguidores, entre comillas seguidores, en un estado de shock. Se quedaron en un estado de shock al escuchar esto. Entonces ahora lo vamos a tomar estas personas para terminar aquí. Les vamos a meter en la sala de emergencia, en la sala de urgencias en español, y les vamos a dar unos calmantes y les vamos a tranquilizar un poquito para concluir, ¿no? El día de hoy. ¿Listos? Primero, Cristo en este paquete de entregarnos a su señorío, estaba aclarando muchas cosas. Y aquí voy a hacer la lista. Primero, estas son conclusiones y aclaraciones y le estamos metiendo a la sala de urgencias, ¿no? Para tranquilizar antes de que fallezca de un paro cardíaco. Les tenemos que calmar a estos, ¿no? Primero, Cristo estaba diciendo con todo esto que nadie puede venir a Él bajo sus propios términos. ¿Qué es esto? No, que nadie se salva en conformidad con sus propias ideas y sus menos imponiendo sus propias condiciones. Acabamos de verlo con los tres. Déjame primero. Yo sí. No, tú no. Déjame ir tan solo. No, no, nada. Esos fueron sus términos, sus condiciones. Y nadie puede salvarse bajo sus propios términos o en base a sus condiciones. Nadie se salva así. Primera aclaración. Segunda, esto de aborrecer a los seres queridos, el tema es tan fuerte. A los que amamos más, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposo, esposa, ¿hay que aborrecer a estas personas? ¿Esto no sería una contradicción del amor para con el prójimo? En el matrimonio esto no sería una contradicción, ¿no? Del séptimo mandamiento. En la relación de padres e hijos no sería contradecir el quinto.
No, no. Porque en los textos paralelos, usted lo puede buscar en su tiempo libre. Lo que se traduce aquí como aborrecer se traduce como amar menos. Ellos lo toman, si tú le das a entender a tu mujer, te amo de todo corazón, pero amo a Dios más, ella lo va a tomar como si fuera puro aborrecimiento. Con cualquier cosa. Te amo, hijo, pero tengo algo más importante que hacer que atender a lo que tú me estás diciendo. Te amo de todo corazón, pero esto es otra cosa. Y el hijo va a decir, me estás aborreciendo, papá. Así funciona esto. Y así salimos de dudas. No es enfáticamente aborrecer. No, es la persona que exige el primer lugar en tu corazón es este Cristo. Y si sin discutir lo de su divinidad, si Cristo no fuera Dios, eso sería el peor acto de idolatría posible, porque estaríamos dando a un ser humano el primer lugar y no a Dios. Y la verdad en esto es en la medida en que conocemos más y más de este amor, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos más que nuestros padres, más que nuestros hijos, más que nuestra pareja. Así es. Así es esto. Su amor para con nosotros es sin límite. Y lo que Él está diciendo aquí, nuestro amor para con Él sin límite. Por eso 12 años en Bedford, Juan Bunyan, con su hija ciega, con su esposa abandonada, la pobreza. Porque no se quería obligar ante la iglesia anglicana y pedir una licencia para predicar el evangelio y para bautizar a los feligreses de su congregación. Fue a la cárcel. Juan Bunyan. La persona que exige el primer lugar es Cristo. No va a aceptar menos. De igual manera, esto de la cruz, cuán escandaloso la ilustración. Tan solo los peores criminales, vamos a aclararlo, tan solo los peores asesinos, tan solo los terroristas, tan solo los anarquistas fueron sentenciados. Estaban siendo agarrados y sentenciados a esta clase de muerte. Y así en este desfile, ¿se acuerdan de esto? Se llamaba la marcha de la muerte. Cuando iban aprovechaban, no se van a subir aquí a matar a tan solo uno, vamos a hacer la fila. Y se formaban en la marcha de la muerte. Y la gente ahí se congregaba para ver a estos muertos, ¿no? Aún vivos y ya muertos. Y el escándalo público, en donde lo que les obligaban a hacer, estaban confesando su culpa, estaban confesando su condenación. Estaban así al desfilar, o sea, al marchar rumbo al lugar de crucifixión, estaban diciendo, yo merezco la muerte, la peor muerte, la peor manera de morir. Yo soy culpable. Todo esto de manera forzada es lo que tenían que hacer. Los condenados a morir crucificados fueron forzados a confesar todo eso. Y escuchen la aplicación. La aclaración es igual. Cada creyente, yo merezco la muerte. Cada creyente, yo merezco la peor muerte. Cada creyente, yo soy el culpable. Cada creyente está confesando, yo soy el digno de esta muerte horrible.
Y increíblemente resulta ser que nuestra confesión, al inicio, al principio, resulta ser forzada de igual manera. Una confesión forzada de nuestra culpa, de nuestra condenación. Lo que estamos confesando con nuestra confesión de fe es: nosotros merecemos la muerte, la peor muerte. Y que si no fuera por el Cristo a quien nos estamos entregando y en quien estamos confiando, lo que pasó en la cruz es lo que a nosotros nos habría sucedido. En realidad algo peor, que se ocultó en las 3 horas de tinieblas. Y tan solo lo que estamos diciendo es que con su muerte nos libró de todo aquello y nos otorgó una vida nueva. Y lo que murió es nuestra vieja identidad. Lo que fue crucificado, nuestra voluntad centrada en el ego y el yo. Lo que se quedó crucificado ahí, la voluntad propia nuestra. Así se aclara la duda para volver a vivir una vida nueva. Y por último aquí, las ilustraciones. Hay que aclararlas. Esto de que hay que sentarse y calcular los gastos, la salvación no está en venta. Esto no significa que hay que sentarte a ver cuentas, hacer cuentas, a ver cuánto te va a costar comprar tu salvación. Así lo toman todos los grupos que creen en la salvación por obras. Ahí están haciendo sus cálculos. Y siempre resulta imposible comprar la salvación, ni con todo el dinero en el mundo. No, el Evangelio dice: venid, comprad sin dinero. Venid y comprad, Isaías 55, sin precio. No, el precio es impagable. Todo el dinero en el mundo no basta. Entonces, no, esto de calcular los gastos no es la salvación por obras, ni la salvación en venta o en oferta el día de hoy. No, estamos aclarando las dudas aquí. Tampoco se trata de votos de pobreza. Es un gran tema, ¿no? No lo vamos a discutir el día de hoy. Pero hay sectas dentro de la Iglesia Católica Romana. No, dicen: yo esto lo entiendo a perfección. Tomo mis votos de pobreza entonces. ¿No? Y lo que están calculando ahí es en dónde van a poner para que ellos paguen mis gastos de por vida. Voy a vivir a expensas de ellos, ¿no? Los que van a financiar mi estancia en el monasterio. No, no son votos de pobreza. Es un tema gigantesco esto, ¿no? No, esto no es lo que está aquí. Incluso lo vamos a ver en otro estudio. Es un tema tremendo. El derecho a la propiedad privada, el 8º mandamiento. Una parte de la imagen de Dios en el hombre te entrega bienes y posesiones para que tú seas administrador de estas cosas. Es una parte de la imagen de Dios en la investidura de dominio. Al principio de la Biblia, todo el tema no estaba exigiendo a los creyentes a deshacerse de sus posesiones materiales, no, al decir: el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo, combinándolo con lo anterior de construir y los gastos. No estaba, no. Lo que estaba diciendo es: te va a costar todo seguirme,
primero, los gastos. Y segundo, escuchan, todo lo que te queda como posesiones materiales, renunciar todo lo que posee. ¿Qué es esto? Ya no considerar estas cosas como nuestras posesiones. Porque si vamos a seguir a nuestro Señor, todo lo que nos va a otorgar, todo lo que nos va a dar, es como mayordomos, somos sus administradores. Todas estas parábolas tratan de esto. Les otorga tanto a este, tanto al otro, tanto. Y les dice, pónganse a trabajar como mis administradores, como mis mayordomos. Y nos convertimos en administradores bajo el señorío de Cristo de los bienes de nuestro Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Todos tus recursos administrados, o sea, tienes que administrarlos. No de forma egoísta, sino para el bien del reino de su Señor. No y la lista, todos los recursos, todo el tiempo, todos sus talentos, todos sus dones, todas las aptitudes, todas las oportunidades, todos sus negocios. Es un tema gigantesco que vamos a ver antes de terminar con todo esto en un futuro, si Dios quiere. Todo esto puesto bajo tu administración. Sí. Sí. Todo esto está incluido. Y volviendo a lo anterior de contar los gastos, hay que entender, ven la aclaración aquí. Los que no hacen esto terminan perdiendo todo, incluso sus almas. Hacen un monumento a su propio fracaso, a su propia necedad, ¿sí? A su propia necedad, el fracaso propio, un monumento es lo que están construyendo. En otras palabras, estas personas que se comprometieron supuestamente a seguir a Cristo y luego se echaron para atrás, serán vistos como los más abominables criaturas que existan en el universo entero en el día de juicio. Como Demas. O si todavía estás dudando, como Judas mismo, serán vistos. Pero ¿qué es esto de los gastos y los cálculos? Otra vez para concluir la aclaración. Te va a costar seguir a Cristo. ¿Qué es lo que te va a costar? Tu orgullo. Se van a burlar de ti. Lo dijo en Juan, en Lucas 9 y en otros textos lo hemos leído el día de hoy. Te va a costar tu soberbia, tu orgullo, tu autoimagen. Te va a costar tu justicia propia, tu religiosidad, tu fariseísmo, ¿no? Tu actitud crítica, tu supuesta superioridad. Te va a costar todos tus ídolos, todas las vanidades ilusorias a las cuales te entregabas antes, uno tras otro, tras otro, tras otro de estos ídolos será tumbado en tu vida como vanidades ilusorias que son. Te va a costar el control sobre tu propia voluntad. Comenzamos hablando de esto en el primer estudio, de que las decisiones que tomamos vienen en un contexto en donde llegamos al momento en que se nos acaban las opciones. Pero esto es siempre así con los creyentes. El control sobre tu propia vida es lo que el seguirle a Cristo te va a costar. Te lo aseguro, es lo que a mí me costó. Es por eso que yo a patadas 1000 veces le decía que no a Dios. Y luego mi esposa es testiga. No fueron 1000 veces, pero muchas. México jamás, es lo que yo decía. Irme a México, ¿cómo es posible? ¿A México?
Y queremos a México, y México es el mejor país en toda América Latina. Con todo lo que anda mal aquí, vivimos en un paraíso. Pero los gringos miran al otro lado de la frontera y dicen, no voy a decir lo que piensan, lo que publican diario en la prensa americana en contra de México. Es lo mismo, es un juego entre ambos países. Te va a costar amigos. Te va a costar seres queridos. Te lo aseguro, es lo que te va a costar todo esto. Y más. En un momento dado te pudiera costar tu vida seguirle a este. Te va a costar. ¿Qué es lo que te ha costado? Algunos están pensando, no, se alargó el sermón, me cuesta este calvario cada domingo. Tratamos de hacer en un solo culto lo que podríamos hacer en 3 cultos. Estamos ahorrando el tiempo. Te pudiera costar, y pon ahí, si hay algo que temas, cuando yo lo dejo así flotando en el aire, te lo aseguro que eso es lo que te va a costar. No como un cambalache. No, no es un cambalache. No lo es, no. No es una cosa a cambio de otra. No, no hay nada por el estilo aquí. La salvación sigue siendo de gracia. Lo vimos hace unos domingos con aquel ladrón. ¿Qué hizo este ladrón? ¿Qué es lo que le costó? Entró como el trofeo de gracia al cielo. No es ningún cambalache. Y terminamos leyéndolo con nuestros propios ojos. Ve. En donde todos somos siervos inútiles. Y aquí no quiero adelantar el próximo sermón, pero vamos a profundizarnos en esto. Y tan solo digo esto, a ninguno de estos esclavos en el mundo greco-romano les pagaban ni siquiera un sueldo. Trabajaban a cambio de nada. El tema es tan espantoso, tanto su trabajo. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de esclavos en donde la única cosa que ha cambiado en parte es la mano de obra del esclavo. Ahí está la esclavitud. La persona misma no es esclavo de su empresa, en teoría. No es esclavo, en teoría, de su empleador. No es, en teoría, esclavo de su amo. Vamos a verlo, tremendo el argumento de hoy en 8. El esclavo le pertenece a su señor y es la persona misma y su trabajo. Le pertenecen al amo. Esta distinción es muy importante por lo que vamos a leer aquí. No, este Señor dice, te puede costar todo. Hasta tu vida es lo que esto significa, como mártir, seguirme. Y aquí hay muchas cosas, tan solo 29. Tan solo 29, hay más cosas aquí, estoy resistiendo la tentación. Todo aquel que dejare casas, la lista comienza con casas y termina con terrenos, tierras. Cualquiera que haya o fuera a dejar casas, hermanos, hermanas. Esos son los temas que hemos estado viendo, que están en nuestra lista de la autonegación. Padre o madre, mujer o hijos.
Y vuelve a lo de casas, vuelve ahora es un terreno, es una parcela, es un lote, aquí se puede incluir incluso todo el patrimonio. A los que han dejado esas cosas por mi nombre. ¿Cuál nombre? Señor, Curios, Salvador, Maestro. Ajá. Por identificarse conmigo, la motivación. En estos temas tenemos que ir más adelante a meternos. En todas las decisiones hay motivos, hay actitudes. Hay resultados que fluyen de estos motivos y actitudes. Aquí se supone que los motivos y las actitudes son correctas. Recibirán el 100 veces tanto. Los eruditos en el griego dicen el 10,000%, porque es un número incalculable. A estos les va a pagar 10,000 veces más. Sí. No como un tipo de cambalache. No como un medio para comprar tu salvación. No, la salvación al final resulta ser, los términos son totalmente distintos. Es una herencia. Y todos esos argumentos sobre el aspecto de una herencia, que están en muchos textos. La herencia, tú la recibes de pura, en términos humanos, parece ser casualidad que el tío Sam se enriqueció tanto. De pura casualidad que el tío Sam, al morirse, te incluyó en el último testamento. Al tío Sam, que eran amigos y se llevaban bien en la familia, pero te dejó la fortuna del tío Sam. ¡Qué suerte! ¡Qué gracia de parte del tío Sam para contigo! No, la salvación en los demás textos es de gracia. Pero este Señor lo toma todo lo anterior, todo lo que te costó, te va a recompensar increíblemente en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en el mundo venidero, y te está preparando para que tú puedas administrar correctamente toda esta herencia. Así. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado, por tu palabra. Aunque nos caiga como bombas atómicas, es tu palabra, es tu verdad. Sobre lo que sucede con nuestra voluntad en la salvación de nuestras almas. No somos convertidos en robots ni títeres. Nos entregamos voluntariamente a Cristo, motivados por su amor y su gracia, arrastrados por su persona y su obra. Y comenzamos a vivir cotidianamente bajo su señorío. Y todo esto tan solo nos prepara para una herencia eterna, incalculable, indescriptible, inimaginable. Y por cada creyente presente, te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí diciendo que amamos a este Señor. Y nos sentimos tan agradecidos para con Él. Lo que Él le costó rescatarnos es infinitamente, incalculablemente más grande que nuestros pequeños sacrificios, que la autonegación y la lucha cotidiana para seguirle. Que nosotros somos los beneficiados.
Ayúdanos a salir de aquí llenos de gozo y amor por lo que este Señor hizo cuando vino a salvarnos de nosotros mismos. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan doblegarse ahora mismo y entender que si le siguen diciendo no a este Señor, llegarán al momento cuando Él aceptará su respuesta negativa como definitiva. Y así no volverá a hablarles, no volverá a llamarles a sus pies. Serán abandonados ya a su suerte. Por estas personas te pedimos para que no se vayan así, sino que sean obligados por tu poder y gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.